Hermano, hermana, buenos días. Hoy es jueves 4 de junio del 2020. Hoy celebramos a Jesús, a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos del 14 al 20. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Bendecidos, protegidos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy la iglesia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso es que hemos meditado el día de hoy el Evangelio de San Lucas. Es la última cena y Jesucristo se presenta como sacerdote, instaura el sacerdocio. Él dice: este es mi cuerpo, cómanlo, ¿no? Esta es mi sangre, bébanlo. Entonces, este sacerdocio de Cristo, vamos a ver un poco una diferencia entre el sacerdocio de Jesucristo y los sacerdotes de ese tiempo, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos, los doctores, los maestros de la ley, en ese tiempo habían olvidado, tenían un defecto. Eran muy instruidos, pero tenían un defecto grande, que habían perdido la memoria de la pertenencia al pueblo de Dios. Habían perdido la memoria de la pertenencia al pueblo de Dios. Ya se satisfacían ellos, eran como otra élite y el pueblo como otra segunda clase, cuando en realidad el sacerdote está para el pueblo. Tanto así, recuerdan ustedes que Jesús, antes de multiplicar los panes, había estado con todo el pueblo, caminando, evangelizando todo el día, tanto así que los apóstoles le dicen: Señor, mándalos a sus casas a que coman, o mándalos a comprar comida. Y que, o sea, ellos ya habían marcado otra vez esta brecha, esta división entre el pueblo y el sacerdocio, ¿no? Y Dios. Y Jesús los devuelve al pueblo y les dice: denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Ya lo veíamos también en tiempos antiguos, ¿no? Esta brecha de la élite, de los sacerdotes y el pueblo antiguo, lo veíamos con los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Ellos despreciaban al pueblo, ¿no? Los llamaban ignorantes o los llamaban supersticiosos. Entonces este sacerdocio de Elí muestra un poco ya el clericalismo, ¿no? Una clase diferente, que habían perdido ya la pertenencia al pueblo de Dios, que lo ven como una segunda clase. Dios en un momento le dice a David: te he tomado del rebaño, te he tomado del rebaño. El Papa Francisco dice que hay muchos sacerdotes que sí pertenecen al pueblo de Dios, que sí están, que no se distancian de este pueblo, ¿no? Que están ahí con los enfermos de COVID, que están ahí llevando. Hay un sacerdote que está en un pueblo donde hay nieve, y el sacerdote va llevando el custodio a todos esos lugares donde no llega Cristo, ¿no? A darles el consuelo, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de las dificultades, ese sacerdote está con su pueblo. San Pablo le dice a Timoteo también en un momento, le dice: recuerda siempre a tu madre y a tu abuela, porque sabe, la dificultad del sacerdocio a veces marca esa brecha entre el pueblo y el sacerdote, como si fueran algo diferente, como si el sacerdote fuera otro linaje especial. Y le hace recordar que el sacerdote está para el pueblo, ¿no? Entonces vemos a Jesucristo como el sacerdocio de Jesucristo como único. ¿Por qué?
porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, que será derramado por ustedes. Es el único, el sacerdocio de Jesucristo es el único, porque Él es el que entrega su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención y salvación. Antiguamente vemos que Dios también siempre estaba con su pueblo, ¿no? Hablamos del sacerdocio de Elí, que se hacía la purificación con un cordero, ¿no? Decíamos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque Dios siempre acompañaba a su pueblo a través del desierto, lo liberó, lo llevó a las tierras prometidas en Canaán. Entonces Dios siempre está con el pueblo y este sacerdocio marca una diferencia. La antigua alianza del Sinaí y ahora con Jesucristo la nueva alianza. Se instituye esa nueva alianza, Jesucristo como sumo sacerdote, como único sacerdote mediador entre Dios y los hombres y que viene a instaurar la Eucaristía y el sacerdocio, porque ya se queda Él como este sacrificio vivo por nosotros en la Eucaristía, ¿no? Entonces Jesús nos dice de que Él se sacrifica, este sacrificio hace merecer la salvación y el perdón de los pecados, pero Jesús dice que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, nosotros también los bautizados tenemos este sacerdocio, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y lo vivimos en la medida, vivimos esa presencia de Dios en la medida que nos dejamos conducir por su gracia, ¿no? Pero el sacerdocio ministerial es el que hace la Eucaristía y también permite el perdón de los pecados por voluntad de Jesús, por voluntad de Dios, ¿no? San Agustín le decía a su pueblo, dice, para vosotros soy sacerdote, pero con vosotros soy cristiano, ¿no? Entonces hay esas dos diferencias, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real, que es vivir en la presencia de Dios, viviendo en su gracia. Entonces, ¿qué sucede en la misa? En la misa es la actualización del misterio de Cristo en su salvación para la redención de todo el mundo. Entonces, en la misa no es solo el sacerdote, ni es solo el pueblo, los laicos, los que vamos a beneficiarnos, sino que en la misa sucede la actualización de ese misterio de Cristo, porque se hace en la Eucaristía, y ahí en su salvación para la redención de todo el mundo. Por eso es importante ir a la misa, por eso es importante celebrar la Eucaristía, por eso es importante comulgar, por eso es importante estar en unión. Y para terminar este pequeño compartir, y por qué se ha utilizado este evangelio también de la última cena, es algo maravilloso lo que sucede acá en este sacrificio de Cristo, único, pero que se conmemora en cada misa. Tú sabes que para que salga ese pan, se tienen que haber molido varios granos de maíz, haber molido, y después de esa molienda y esa unidad sale el pan. Igual con el vino, con la vid, para que exista ese líquido ya transformado, la vid, tienen que haber molido varias uvas, ¿no? Varias uvas, haberse también molido y de ahí sale la vid. Entonces nosotros cristianos somos como esos granos de maíz, como esas uvas, que vamos a sacrificarnos también. Como sacerdotes del pueblo de Dios tenemos que hacernos uno, tenemos que morir, tenemos que entregarnos, tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder en la Eucaristía hacer ese sacrificio por la salvación también del mundo entero y conmemorando el sacrificio único de Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros, a redimirnos, a perdonarnos del pecado y a salvarnos. Bendecido día, hermanos, y a seguir meditando y a buscar nuestro testimonio y sacrificarnos por el Señor y buscar orar y encontrarnos con ese Cristo que viene, que es sacerdocio, que siempre está cercano a su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.